Amigos, las recientes lluvias e inundaciones en el sur de Brasil han causado una tragedia devastadora, con un saldo de al menos 147 pérdidas de vida y más de 800 afectados. Además, más de 2.1 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones y más de 538.000 han sido desplazados de sus hogares. La situación ha generado una gran preocupación en la región, ya que el caudal de los ríos sigue aumentando debido a las intensas precipitaciones. La situación es especialmente crítica en Porto Alegre, donde el río Guaíba ha vuelto a elevarse, superando los 5 metros de altura. Esto ha provocado escenas de caos en los suburbios de la ciudad, que ya estaban afectados por las inundaciones. La Defensa Civil de Río Grande do Sul ha descrito la situación como la peor catástrofe climática en la historia del estado. Hay ciudades que enfrentan el aumento en el nivel de agua, lo que implica la probabilidad de inundaciones, y la alcaldesa de la ciudad ha hecho un llamado urgente para desalojar las áreas de alto riesgo. Las crecidas del río Taquari han puesto en alerta a sus habitantes. La situación es especialmente preocupante en el centro histórico de Porto Alegre, donde las calles aún están inundadas y muchas personas han tenido que ser rescatadas. Esse aqui é o bairro Cidade Verde, né? Las autoridades advierten sobre el riesgo de las posibles inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra en varias regiones del estado. La probabilidad de inundaciones se mantiene alta. En medio de toda esta catástrofe, los deslizamientos de tierra representan un peligro latente en la región. Las autoridades han señalado un gran riesgo de deslizamientos de tierra en áreas vulnerables, lo que agrava aún más la situación y dificulta las labores de rescate y ayuda humanitaria. Además de las preocupaciones por las inundaciones y deslizamientos de tierra, se ha alertado sobre la posibilidad de que los ríos desbordados contaminen las fuentes de agua potable, lo que podría generar una crisis sanitaria en las áreas afectadas. Las condiciones climáticas adversas han dificultado las operaciones de rescate y asistencia humanitaria. Las alertas emitidas por el Centro de Vigilancia y Alerta de Desastres siguen activas, donde el centro histórico sigue inundado. La situación se agrava por la falta de acceso a los servicios básicos como vivienda, alimentos y agua, junto a la energía y servicios médicos. Son más de 2 millones de personas que se han visto afectadas por la falta de estos servicios, lo que agrava mucho más la crisis humanitaria en la región. El gobierno brasileño, junto con organizaciones de la ONU, ha comenzado a implementar medidas de ayuda y asistencia para los afectados de las inundaciones. Sin embargo, la magnitud de esto requiere una respuesta coordinada y rápida para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. Las fuertes lluvias también han generado una preocupación por posibles daños a la infraestructura como carreteras, puentes y edificios. La reconstrucción de estas estructuras será un desafío importante para las próximas semanas y meses, en cuanto la comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Brasil y han ofrecido apoyo en forma de ayuda humanitaria y asistencia técnica. Os cachorros já é. A situação é bastante. En medio de toda esta crisis, están salvando a decenas de mascotas, ya que los socorristas de Brasil se están preocupando también por los animales. Se están rescatando tanto a perros, gatos, conejos, gallinas, cerdos y hasta caballos, y están siendo sometidos a revisiones y tomas de fotografías y publicados en internet para tratar de dar con sus respectivos dueños. Las
Las autoridades estarán haciendo todo lo posible en la medida que se pueda para ayudar a todas las personas que se encuentran aún afectadas. Sin embargo, esto tomará aún varios días. Espero que esta información te haya servido. Suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.